Hola a todos, mi nombre es Jenny Alejandra Ríos Ramírez, soy estudiante de Contaduría Pública quinto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el día de hoy vamos a hablar de los Incoterms. ¿Qué son? Incoterms es la abreviación para términos internacionales de comercio. Son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, es decir, el comprador y el vendedor acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. La Cámara de Comercio Internacional se ha encargado desde 1936 de la elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que va experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms 2010, desde el 1 de enero de 2011, sin que esto signifique que los anteriores no se puedan usar. De allí la necesidad de señalar el Incoterm y el año de versión. Encontramos que los Incoterms se dividen en 4 categorías: E, F, C y D. El grupo E, entrega directa a la salida. Dentro del término de la E solamente encontramos un Incoterm, que es el EXW, significa en fábrica. Allí el comprador asume prácticamente todos los costos y los riesgos del proceso del envío. La única tarea del vendedor es asegurarse de que el comprador pueda acceder a las mercancías. Una vez que el comprador tiene acceso, todo depende de él, incluida la carga de las mercancías. En este caso, los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en el almacén, las oficinas o cualquier propiedad del vendedor en el que se recojan las mercancías. Pasamos al grupo F, entrega indirecta sin pago del transporte principal. Dentro de los términos en F encontramos FCA, libre transportista. Es tarea del vendedor encargarse de que las mercancías lleguen a la empresa de transporte del comprador en la ubicación acordada. El vendedor también debe liquidar los costos de exportación de las mercancías. Y en este caso, los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando la empresa de transporte del comprador recibe las mercancías. Otro de los términos en F es FAS, libre al costado del buque. El vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta que las mercancías se entreguen junto al barco. El comprador asume los riesgos y se encarga de los costos de exportación y el despacho para la importación. En este caso, los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se entregan junto al barco. Otro término de la F, FOB, libre a bordo. El vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta que las mercancías se entregan a bordo del barco. También se encarga del despacho para la exportación. El comprador asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentran a bordo. En este caso, los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se entregan a bordo. Términos en C. Entrega indirecta, con pago del transporte principal. Primer término de la C. CFR, costo y carga. El vendedor tiene las mismas responsabilidades que con FOB, es decir, libre a bordo, pero también debe pagar los costes de llevar las mercancías al puerto. Como en el término de la FOB, es decir, libre a bordo, el vendedor asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentren a bordo. Los riesgos en este caso se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías se encuentren a bordo. Término de la C, CIF, coste, seguro y flete. El vendedor tiene las mismas obligaciones que con CFR, es decir, costo y carga, pero debe cubrir todos los costes del seguro. Como con el CIP, es decir, transporte y seguro pagados hasta, solo debe pagar la cobertura mínima. Si el comprador necesita un seguro más completo, debe pagarlo él mismo. Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en este caso, cuando las mercancías se encuentran en el barco. Término CPT,
porte pagado hasta. Las responsabilidades del vendedor son las mismas que con FCA, libre transportista, con una diferencia. El vendedor cubre todos los costos del envío. Como en el FCA, nuevamente libre transportista, es responsabilidad del vendedor liquidar los costos de exportación de las mercancías. Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en este caso cuando la empresa de transporte del comprador recibe las mercancías en fábrica, como nos lo mencionaba el término de la EXW. El otro término de la C, CIP, transporte y seguro pagados hasta. Las responsabilidades del vendedor son las mismas que con CPT, es decir, porte pagado hasta, con una diferencia. El vendedor también paga por asegurar las mercancías. El vendedor solo está obligado a pagar la mínima cobertura posible. Si el comprador quiere un seguro más completo, debe gestionarlo él mismo. Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en este caso cuando la empresa de transporte del comprador recibe las mercancías. No necesariamente en fábrica como nos lo mencionaban en el término anterior. Pasamos al grupo de la D. Entrega directa en la llegada. Primer término, DAT, entregado en la terminal. El vendedor es el responsable de los costos y los riesgos de entregar las mercancías en una terminal acordada. La terminal puede ser un aeropuerto, un almacén, una carretera o un depósito de contenedores. El vendedor organiza el despacho de aduanas y descarga las mercancías en la terminal. El comprador se encarga del despacho para la importación y de los aranceles relacionados. Los riesgos se transfieren en este caso del vendedor al comprador en la terminal. Término DAP, entregado en un punto. El vendedor cubre los costos y asume los riesgos de transportar las mercancías a la dirección acordada. Las mercancías se consideran entregadas cuando se encuentran en la dirección listas para la descarga. Las responsabilidades de exportación e importación son las mismas que con DAT, es decir, entregado en el terminal. Los riesgos se transfieren en el vendedor al comprador en este caso cuando las mercancías están listas para la descarga en la dirección acordada. DDP, aranceles de entrega pagados. El vendedor asume prácticamente toda la responsabilidad a lo largo del proceso de envío. Cubre todos los costos y asume todos los riesgos de transportar las mercancías a la dirección acordada. El vendedor también garantiza que las mercancías estén listas para la descarga, asume las responsabilidades de exportación e importación y paga todos los aranceles. En este caso, los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la descarga. Después de haber visto todos los grupos y entender qué son las Incoterms y desde cuándo están creadas, podemos concluir que son importantes porque son conocidas y aceptadas en todo el mundo. Son un requisito en cualquier factura comercial y reducen enormemente el riesgo de que se produzca cualquier malentendido que podría llegar a costar mucho dinero, teniendo en cuenta las características que nos muestran entre vendedor y comprador.